Muy bien, gracias. ¿Quién sigue con tercerización después? Lucy era, ¿no? Lucy. Lucy dijo sí que ella seguía. Arriba Lucy, Lucy que dominó. Tercerización. Sí. Que son 2 clases, ¿no? Sí, Ahí está. Ese es el próximo tema, ¿verdad? sí, la clase 7, sujetos, continuación, intermediación, subcontratación y empresas suministradoras de mano de obra, y estudio de las leyes de tercerización, y la 8, continuación de eso. No sé si ella da las dos o si se precisa. ¿Se animan a mandarle un WhatsApp al chat grupal a ver si, por las dudas que no se conecte, para confirmar que arranca el lunes? Sí, así yo mientras voy arrancando con la clase. Y ya aprovecho y le pregunto a los alumnos a ver si hay alguna consulta, alguna duda, alguna cuestión que quieran preguntar antes de comenzar la clase de hoy, que todavía queda un minuto. Profesor, yo quiero hacerle una pregunta. Sí, Silvia. No sé, capaz que tal vez ya se lo preguntaron. Era para saber cuándo se va a hacer el primer parcial, porque como han habido paros y parece que el 15 va a haber otro paro, al final no sé cuándo cae la fecha del parcial y no tengo ni idea de cuándo cae, sinceramente. Hago la cuenta, pero como se van trasladando los días, al final queda incierto la fecha del parcial. Es verdad, es verdad. Y no tenemos la fecha precisa en este momento. Sobre fin de la semana que viene, ahí vamos a tener un poco más de panorama más claro. Pero va a ser por fin de mes, no antes. Bárbaro, muchas Obviamente, gracias. Eso me entra una duda. porque además no se olviden que hay un periodo de exámenes, además. Por eso hay 2 semanas de examen y con esto de los paros, si uno va contando las clases como usted la señaló en Eva, se va corriendo el parcial y uno queda sin Sí. saber cuándo es que cae el parcial. Es correcto. Yo creo que se va a ir como hasta principios de octubre. Como viene el tema, como tú decías, Como creo que para, hay algún paro también previsto. Es muy correcto lo que decís. sí, El 15, el 15 leí que de había septiembre uno parece que hay uno. que Pero para tener... cae miércoles, día de clase. Ahí va. Igual vamos a estar en receso ahí. Ah, tiene Para razón. tener una mejor idea para calcular, estaríamos en qué clase estaríamos hoy, En las 7. en las 7. Bueno, para sacar un mejor cálculo, para uno poder ir ajustando la fecha mejor. Gracias. Es así, no sé si es Alicia, estamos en las 7, ¿no? O en las 6. Me parece que es las 6, porque, no sé, hoy es el empleador que vas a dar hoy, Alejandro. 6, o sea que es las 6, perdón. Las 6. Es las 6. Bárbaro, gracias, profesor. No, por nada. Alguien pregunta acá si se suben las clases grabadas. Dijimos que no, que lo que se sube son los PPT. Lo que se sube son los PPT. Bueno, como somos 4 docentes y 56 alumnos, vamos a comenzar la clase, que es lo que justamente señalaba Alicia. Hoy vamos a ver el tema de el empleador, el sujeto de empleador. No sé si están viendo ahí la presentación. Sí, se ve perfecto. Se ve, sí, Alejandro. Se ve, se ve. Perfecto, gracias. Hoy vamos a ver entonces el otro lado del mostrador, porque recuerdan que el lunes, claro, está bien, yo estoy confundido con los días por el tema del feriado. Recuerden que exacto, ahí está la confusión. Recuerdan que el lunes pasado habíamos visto el sujeto trabajador, el obrero. Habíamos visto el empleado, el funcionario, el obrero. Hoy vamos a ver el otro lado del mostrador, como yo le llamaba. O sea, vamos a ver la otra cara de la moneda, la otra parte del vínculo, que es la del sujeto empleador. Esta cuestión la pueden leer en el tomo 1, volumen 1 de PLA,
del curso, ¿verdad?, de Derecho Laboral de PLA, también en el tomo 1, volumen 1 de Juan Raso Delgue, en el curso de Juan Raso, que se llama Derecho del Trabajo, y por supuesto también en Barbagelata. En cualquiera de los 3 libros pueden leer esta cuestión del sujeto empleador. Tal vez... PLA que está más completo, ¿no, profe? Perdón, Belén. Perdón, Álvaro. Es el libro de PLA que está más completo, ¿verdad? Bueno, en realidad lo que pasa es que el de PLA está más antiguo. Les va a servir para la clase de hoy, pero no para las 2 clases siguientes que mencionaba recién Alicia sobre tercerización, porque PLA, cuando él falleció, fue justo cuando se aprobaron las leyes, o sea que las leyes no están en toda la parte de tercerización, que es la más importante, porque es obviamente la que va a tener como 10 preguntas mínimos para el parcial. Eso no está en PLA, eso está ni tampoco en Barbagelata, eso está en el libro de Raso, eso está en el libro de Raso. Pero bueno, sí, la clase de hoy la puede leer en el libro de PLA Rodríguez. Yo les contaba que esta parte que vamos a ver hoy es el concepto de empleador y algunas formas o algunos supuestos, hipótesis en las cuales una empresa sin ser empleadora igual es responsable frente al trabajador. Vamos a empezar entonces por el sujeto empleador. Recuerden que dijimos en las clases anteriores que el trabajador es el sujeto más importante de la relación laboral en el entendido de que es aquel en el que la legislación pone foco para establecer las protecciones, para establecer las garantías, para establecer los límites que tienen las potestades del empleador en el marco del contrato de trabajo. Naturalmente que el empleador también es un sujeto importante, un sujeto protagónico, un sujeto principal, porque es el que contrata el trabajo, el que paga por el trabajo y el que tiene que cumplir con toda la legislación laboral, el que tiene una serie de derechos, naturalmente asociados a que cuando contrata al trabajador es para recibir a cambio un servicio, y por lo tanto eso le va a dar una serie de potestades que vamos a ver más adelante. El empleador va a tener derecho a organizar el trabajo, a dirigir el trabajo, establecer las órdenes, controlar el trabajo, fiscalizar, supervisar, por supuesto, adueñarse del producto del trabajo, y vamos a ver que también tiene la posibilidad de cambiar algunas condiciones de empleo, algunas de las términos o condiciones en el que se cumple el trabajo, pero también va a tener una serie de obligaciones. Entonces, la cuestión de la clase de hoy es cómo definimos el sujeto empleador. Recuerdan que en la clase anterior vimos cómo se define o en base a qué elementos se puede tipificar la figura del trabajador. Y hablamos de, bueno, debía ser una persona física que debía cumplir un servicio y que ese trabajador realizaba esa tarea que era de cualquier tipo, ¿recuerdan? Cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de tarea que no fuese ilegal, que no fuese prohibida, y eso tenía que ser de forma dependiente o subordinada. Bueno, el empleador, que es la contracara, a diferencia del trabajador, esto es un elemento distintivo, diferencial con el trabajador, puede ser también persona jurídica. Yo diría al revés, no solamente puede, sino que normalmente el empleador es una persona jurídica. Entonces, ese es un primer elemento. El empleador es una persona física o jurídica. No necesariamente una persona física, sino que puede ser una persona jurídica, y le agregamos persona jurídica de cualquier especie, de cualquier tipo. Es decir, no solamente una sociedad comercial, que es lo normal, lo habitual, una sociedad anónima, una sociedad por acciones simplificadas, una sociedad de responsabilidad limitada, una cooperativa de trabajo, y también puede ser una entidad sin fines de lucro, una fundación, ¿no? La Fundación Perufo Higgins, la Fundación Luis Suárez, la Fundación Celeste, Uruguay Celeste, o puede ser una asociación civil, la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿verdad? Puede ser un colegio privado, un colegio católico o un colegio ¿verdad? Que sin ser católico igualmente sea una sociedad de padres. En algún momento sucedió con el colegio José Pedro Varela, el colegio, Elbio Fernández, que es también una asociación civil sin fines de lucro, el Zorrilla, en fin, hay muchos colegios, ¿verdad? Pero también pueden ser mutualistas,
que también son asociaciones civiles como la Asociación Española, o es el caso de la mutualista CASMU, o de la mutualista Hospital Evangélico, en fin, hay cantidad de entidades que prestan servicios de diverso tipo, como pueden ser servicios educativos, servicios sanitarios, como estábamos viendo recién. Piensen ustedes también en clubes deportivos, y lo hacen sin fines de lucro. Lo hacen sin fines de lucro y contratan personas, contratan administrativos, contratan jugadores de fútbol, contratan docentes, contratan enfermeras, contratan médicos, en fin, contratan un sinnúmero de profesiones, de trabajadores que realizan diversos tipos de tareas. Y bueno, por el hecho de que no lo hagan con fines de lucro, sino justamente sin fines de lucro, no implica que no sean empleadores. O sea que el empleador puede ser persona física o puede ser persona jurídica. Ejemplo de empleador persona física, el más claro de todos es cuando un hogar contrata a una persona para hacer las tareas del hogar, o sea, un servicio doméstico, ¿verdad? Cualquiera de ustedes en sus casas de repente contrata personal doméstico, sus padres o ustedes mismos, ¿verdad? Contratan personas para que le ayude en las tareas del hogar, en la limpieza, en el cuidado de personas enfermas. Y bueno, en ese caso el que contrata no es una empresa, tampoco es una sociedad civil o una asociación civil, ni siquiera una fundación, sino que es una familia. Y bueno, en ese caso se convierte en empleador. ¿Por qué? Porque contrata, ¿verdad?, a un trabajador para realizar una tarea dependiente, como vimos en la clase pasada. O sea que, primer dato, persona física o jurídica. Acá lo único que que estaríamos excluyendo en principio, como habíamos siempre dicho en las clases anteriores, es al Estado, porque recuerdan que el derecho laboral, como regla, como principio, no se le aplica al Estado. No se le aplica al Estado. Entonces el Estado, si bien es un sujeto empleador, no tiene la calidad de empleador en el sentido que le estamos dando, porque no le aplican las reglas del derecho laboral. Hay excepciones, pero como por ahora quedémonos con la idea que el Estado no puede ser empleador, entendiendo de empleador aquel que contrata trabajadores y se le va a aplicar las reglas o el ordenamiento del derecho laboral privado. Entonces, cualquier tipo de organización, cualquier tipo de persona física, en cualquier tipo de actividad, pesca, rural, comercio, industria, servicios, etcétera, etcétera, cualquier tipo de actividad puede convertirse en empleador. ¿Cuál sería la actividad que estaríamos excluyendo? La actividad estatal en un sentido estricto. Gobiernos departamentales, entes autónomos, administración central, ese tipo de entes, servicios descentralizados. ¿Por qué? Porque a su vez tengan también presente que las entidades paraestatales, lo que se llaman entidades paraestatales, o sea, las entidades públicas no estatales, piensen ustedes en el LATU, en el Plan Ceibal, en INAC, o sea, Instituto Nacional de la Carne, Plan Agropecuario, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, la ANI, Uruguay 21, la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Instituto Nacional de la Semilla, y así les puedo seguir diciendo más de 60 entidades públicas, o sea, creadas por ley, pero que no forman parte del Estado, o sea, que no son entes autónomos, no son una entidad estatal en sentido estricto. De acuerdo a nuestra legislación, se rigen por el derecho laboral privado. O sea, los funcionarios del LATU, los funcionarios de ANI, de la Corporación Nacional de Desarrollo, todos estos que mencioné hoy, se rigen por el derecho laboral privado. Pero eso es porque hay una ley que lo establece. Dicen los empleados de las empresas públicas no estatales, o sea, lo que llamamos las paraestatales, se rigen por el derecho laboral privado. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de un empleador que se rige por el derecho laboral. O sea que tenemos personas físicas, personas jurídicas de cualquier tipo y entidades paraestatales, todas ellas se rigen por el derecho laboral y pueden tener la calidad de empleador. Se les puede adjudicar la calidad de empleador de las personas o de los trabajadores que contratan de forma dependiente. Entonces, tampoco interesa para definir la figura del empleador si persigue o no fines de lucro. Ustedes cuando contratan personal en sus casas son empleadores, pero obviamente no lo hacen con fines de lucro. Fines de lucro significa cuando a través de esa actividad económica, de la pesca, de servicio educativo, servicio sanitario, comercial, industrial, de servicios, etcétera, cultural,
deportivo, se obtiene una ganancia y esa ganancia va para el empleador, se reparte utilidades. Cuando es una fundación no reparte utilidades. Cuando es una asociación civil, como veíamos, no sé, la José Pedro Varela, el colegio José Pedro Varela, el colegio que veíamos hoy, o no sé, o piensen muchos de los que estaban acá deben ser socios de Defensor o socios de Danubio. Bueno, ustedes son los dueños del club, porque son asociados, o sea, son socios de una asociación civil. O no sé, o alguno de ustedes es de repente socio de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Ustedes son los dueños, ustedes son dueños de la Asociación Cristiana de Jóvenes, o dueños de Defensor, o dueños de Danubio, o de Nacional, o de Peñarol, o de cualquier club que no sea una sociedad anónima, porque hay clubes que hoy día son sociedades anónimas, como es el caso de Torque, Deportivo Maldonado, y algunos otros clubes que se han convertido en sociedades anónimas deportivas. Entonces ahí hay un dueño, el Club Manchester, el Grupo City, o el Grupo no sé cuánto de México. Pero eso, salvo esos casos excepcionales, los clubes son asociaciones civiles, en los cuales los socios son los dueños, como pasa, como yo le decía, la Asociación Cristiana, Juventus, o Club Banco República, o cualquier otro que ustedes hagan deporte, ¿verdad? Que no son empresas privadas, sino son asociaciones civiles. Pues bien, ahí no tienen fines de lucro y sin embargo se constituyen en la calidad de empleadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no reparten ganancia. A eso nos referimos con fines de lucro. Las sociedades comerciales, en cambio, las sociedades anónimas, las sociedades anónimas deportivas, como veíamos, si hay una ganancia la reparten entre los socios. En cambio, ustedes, si son socios como decíamos, de la Asociación Cristiana de Jóvenes o del Club Peñarol, y al fin de año hay un balance que les da resultado positivo, nos los van a llamar y decir, che, mira que sobró plata, les las vamos a devolver o les vamos a entregar plata a ustedes. ¿Por qué? Porque eso se invierte en la propia actividad, porque son actividades sin fines de lucro. Ahora bien, el hecho de no tener fines de lucro no implica que no sean empleadores. O sea, Defensor es empleador de los jugadores, es empleador del canchero, del entrenador, empleador de los administrativos que trabajan allí, de los preparadores físicos, de los kinesiólogos, de los médicos que trabajan en el club, a pesar de que no son entidades con fines de lucro. Entonces, segundo elemento, no importa si tienen o no fines de lucro. Tercer elemento, para definir cuándo estamos frente a un empleador. Se toma en cuenta quién es el que contrata y quién es el que registra al trabajador frente a los organismos públicos. Las leyes, los decretos y una cantidad de normas, como ustedes ya lo saben o se lo imaginan, establecen que cuando alguien contrata personal tiene que registrarlo ante el BPS, el Banco de Seguros, bueno, en una época que ahora ya no, desde el año 2017 no existe más, la planilla de trabajo, ahora la planilla de trabajo la lleva al Banco de Previsión Social, pero una época que había que registrar una planilla que llevaba la inspección donde trabaja Cecilia Ituño. Bueno, esos eran cargas, deberes formales, obligaciones formales que deben cumplir aquellos que tienen la calidad de empleadores. Entonces, un elemento formal para definir un empleador es teniendo en cuenta quién es el que contrata al trabajador, quién es el que le hace firmar el contrato, digamos así, quién es el que firma un contrato de trabajo, quién es el que convoca al trabajador y lo contrata y después lo registra como tal ante el BPS, el Banco de Seguros. Ese es un dato formal que permite identificar cuándo hay un empleador. Volviendo al ejemplo que decíamos hoy, imagínense que ustedes son empleados de la Asociación Cristiana de Jóvenes. ¿Por qué? Porque ustedes son entrenadores físicos, o sea, son preparadores físicos, son profesores de educación física. ¿No? Uno es profesor de zumba, otro profesor de yoga, otro es profesor de natación, otro es profesor de gimnasia, de los que estamos acá presentes. Perfecto. Y son trabajadores dependientes. Y acuerdan con la Asociación Cristiana una retribución, yo qué sé, 200 pesos la hora por ser profesor de natación. Bueno, la Asociación Cristiana entonces le va a hacer un contrato y los va a registrar en el Banco de Previsión Social como empleados. Eso implica entonces que esa función, ese elemento de contratar y registrar los va entonces a calificar a ustedes como empleados y a la Asociación Cristiana como empleadores. Otro dato importante es tener en cuenta quién es el que paga la remuneración. En este caso, la Asociación Cristiana va a ser el que les va a pagar el sueldo. Bueno, si la Asociación Cristiana paga el sueldo, la retribución pactada, ese es otro elemento para determinar la figura del empleador. O sea, determinar quién contrata, quién registra y quién paga
son elementos formales que llevan para determinar cuando estamos en presencia de un denominado empleador. Otros elementos que también son importantes es tener en cuenta quién dirige el trabajo, quién organiza el trabajo, quién lo utiliza, quién se beneficia, quién supervisa. Esos son otros elementos fácticos. Esos son elementos fácticos. ¿Por qué digo fácticos? Porque eso no va a surgir muchas veces de un contrato, no va a surgir de la planilla del BPS. La planilla del BPS no dice quién es el que sanciona o quién es el que da las órdenes. Eso es un elemento de la realidad, un elemento de que uno lo va a visualizar, ¿verdad?, en un caso concreto, y va a decir, mirá, acá es la asociación cristiana la que le dice al profesor en qué piscina tiene que trabajar, en qué horario va a trabajar, qué día va a trabajar, y si llega tarde le va a aplicar una sanción, y si sigue faltando lo va a despedir. Y va a ser además el que le va a decir, bueno, mirá, a fin de año vamos a evaluar y bueno, te vamos a terminar contratando definitivamente como profesor de natación porque dirigiste muy bien los planteles y los padres están muy contentos contigo, los padres, los chiquilines están contentos contigo. Bueno, todos son elementos entonces que indican que ahí hay una relación de trabajo, que hay un trabajador, en este caso profesor de natación, y del otro lado del mostrador está alguien que se comporta con esos elementos que vamos a calificar como empleador. ¿Por qué es importante determinar el empleador? Bueno, porque como dice ahí la placa, el empleador, en todas las legislaciones del mundo, en todos los códigos, en todas las leyes, es un centro de imputación de normas, de muchos tipos de normas. De normas de seguridad e higiene, entonces, si no las cumple, le va a caer Cecilia y le va a fiscalizar y le va a aplicar una multa. También es un centro de imputación de normas desde el punto de vista penal, porque vamos a ver después, bueno, en realidad no después, ustedes lo van a ver eso cuando lleguen a quinto año, aquellos que sigan la carrera de abogacía, y cuando vean laboral 2 van a ver que hay leyes de responsabilidad penal, cuando uno no cumple con los deberes y de seguridad e higiene. Y en algunos casos puede llegar a haber una atribución de un delito por no cumplimiento de normas laborales, cuando eso provoca de repente un accidente laboral, ¿verdad? Que puede incluso hasta quitar la vida de un trabajador a causa de ese accidente o de no cumplir las normas de seguridad e higiene laboral. Y bueno, y después, por supuesto, no es solamente un centro de imputación de normas de seguridad e higiene o las penales laborales, sino también las normas laborales propiamente dichas. O sea, los beneficios de los trabajadores se los van a reclamar ¿a quién? Al que es empleador. ¿Quién es el que va a tener que pagar el sueldo? ¿Quién es el que va a tener que pagar la licencia? ¿Quién es el que va a tener que pagar las horas extras? Un despido si es despedido del trabajador. Y así podemos hablar de muchas normas más. El empleador. Y a su vez, frente al banco de seguros hay que contratar una póliza de accidentes de trabajo. El banco de seguros, ¿a quién se la va a reclamar? Al denominado empleador. Entonces, determinar el empleador es determinar lo que se llama un centro de imputación de normas de todo tipo, ¿verdad? Porque hoy día es muy complejo, hay un cúmulo de deberes, un cúmulo o un as de derechos y obligaciones de todo tipo, de obligaciones de seguridad social, previsionales, de seguridad e higiene y propiamente laborales y hasta penales, que caen en cabeza del empleador. Si Alicia es considerada empleadora de la persona que trabaja en su hogar, que es la persona que le ayuda con la crianza de los hijos, que le ayuda con el lavado de la ropa, con hacer la comida, con asear la casa, con las tareas hogareñas, bueno, eso implica que es un empleador. Entonces ella se va a convertir en deudora de contribuciones ante el BPS, va a tener que cumplir con normas de seguridad e higiene y va a tener que, frente a esa persona, cumplir una serie de leyes en cuanto a pago de salarios mínimos, aguinaldos, licencias, presentismo, antigüedad y una cantidad de garantías y derechos que establece la legislación laboral. Esto es entonces un poco la caracterización general del empleador. Naturalmente, que hay muchos casos en los que se pueden dar relaciones laborales dudosas e inclusive relaciones laborales informales, lo que se llama trabajo negro, lo que habitualmente se llama trabajo negro. Entonces, cuando hay situaciones dudosas o informales o clandestinas, lo que comúnmente en Uruguay le llamamos trabajo negro, ahí es que entonces los jueces, pero no solamente los jueces, puede pasar esto también en la inspección del trabajo, o puede pasar a nivel del Banco de Previsión Social, si es un tema de que entiende que hubo una evasión de aportes, o el Banco de Seguros, si entiende de que hay alguien que no contrató el seguro de accidentes de trabajo, una vez que califica y dice, no, acá hay un trabajador dependiente,
va a tener que mirar el otro lado del mostrador y decir, acá hay un empleador. Entonces, ¿qué elementos va a tomar en cuenta? Lo que yo decía hoy. ¿Quién contrata? ¿Quién registra? ¿Quién paga? ¿Quién da las órdenes? ¿Quién es el que organiza ese trabajo? ¿En qué lugar se cumple la tarea? Veamos hoy. A Josefina la contratan como profesora de natación en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Bueno, si está trabajando en la piscina de la Asociación Cristiana de Jóvenes, se va a entender que en principio el empleador es la Asociación Cristiana de Jóvenes, como regla. Podrán haber excepciones. De repente, imagínense que es un colegio que alquiló la piscina de... O sea, imagínense que es el colegio, no sé, Sagrada Familia el que le alquiló la piscina. Bueno, entonces de repente el profesor que está ahí no es de la Asociación Cristiana, de repente lo contrató el Sagrada Familia, porque a su vez le contrató la piscina. Bueno, puede pasar esas cosas. Pero como regla, los que están adentro de una organización, ¿verdad?, se entiende que son empleadores de esa organización. Entonces, en ese caso que veíamos, yo decía que de repente Josefina es profesora de natación, pero contratada, ¿verdad?, por la Asociación Cristiana, por el Colegio Sagrada Familia. Bueno, ahí le preguntarán, bueno, pero está bien, usted está dentro de la piscina de la Asociación Cristiana, pero ¿a usted quién le da las órdenes? No, mire, me la da el director de la Sagrada Familia. ¿Y a usted quién le paga? El Colegio Sagrada Familia. Bueno, entonces no es empleado de la Asociación Cristiana, aunque esté adentro de la piscina y las instalaciones de la Asociación Cristiana. Entonces, el lugar donde se cumple la tarea es un elemento importante. ¿Quién suministra las herramientas de trabajo? Es otro elemento importante, ¿verdad? No sé si es un chofer. Bueno, el vehículo ¿de quién es? No es de Cucha. Bueno, si el vehículo es de Cucha y usted está manejando un vehículo de Cucha, en principio se presupone, se entiende que es empleado de Cucha, ¿verdad? Y el otro elemento que se toma en cuenta es analizar en cada caso concreto quién se beneficia económicamente del trabajo. Estos elementos sirven más que nada cuando hay una discusión, cuando hay una duda, cuando hay una disputa, una controversia, son donde se discute quién es el empleador. Porque vamos a ver que hay muchos casos en los cuales justamente pueden haber dudas respecto de quién es el empleador. Esto no pasa cuando hay alguien que registra y lo reconoce como propio. A ver, para ser más claros, el 95% de los casos de las personas que trabajan tienen un empleador claramente identificado y el empleador a su vez no reniega la calidad de empleador y cumple con poner a la persona en caja, ante el EPS, le paga, le da recibos y cumple con toda la normativa laboral. Pero hay casos en los cuales se puede dar trabajo informal, como veíamos hoy, trabajo negro, trabajo clandestino, o pueden surgir dudas auténticas sobre quién es el verdadero empleador, ¿verdad? Porque a veces en la realidad se dan situaciones complejas, difusas, en las cuales uno de repente da las órdenes, pero la persona está dentro de otro local, otro es el que paga. Entonces ahí cuando se dan esas situaciones complejas es que se utilizan estos elementos que Pla Rodríguez menciona en su libro como elementos indiciarios o elementos, digamos así, que sirven para tipificar la figura de empleador. Nuestra legislación, como ya lo mencionamos a lo largo de las clases, tiene la particularidad de que nuestra ley no, al no tener un código, no hay una definición de quién es el sujeto empleador, así como tampoco hay una definición de sujeto trabajador. Lo que hay sí son algunas definiciones aisladas para algunas leyes especiales, para algunas leyes específicas. Entonces, no son leyes generales. O sea, no hay una definición general de qué es empleador y de qué es trabajador, con lo cual entonces esta definición le corresponde a la doctrina y la jurisprudencia. O sea, cuando ustedes ejerzan la profesión y si tienen un juicio, van a tener que decir, bueno, ¿quién es el sujeto empleador? No van a decir, el artículo tanto del código tanto dice que empleador es tal y trabajador es tal. Eso lo pueden decir en Argentina, en Brasil, en cualquier parte del mundo. En Uruguay no, porque no hay una ley que diga eso. Hay algunas leyes o algunos decretos que de forma puntual, para el caso concreto, y a los efectos solamente de esas leyes, definen qué es el sujeto empleador. Pero van a ver ustedes que esas definiciones que establece nuestra legislación recogen más o menos estas nociones generales de las que estamos hablando. Por ejemplo, la ley de licencia anual, la ley de vacaciones, dice que a los efectos de la ley de licencia se considera patrono o empleador a toda persona física o jurídica, compañía, agencia marítima, armador, patrón de buque, empresa o establecimiento, incluso los dedicados a tareas rurales, aunque no persiga fines de lucro, que emplee uno o más trabajadores. Fíjense ustedes que entonces ahí lo que dice es que, siguiendo un poco lo que menciona Pla en su libro,
que el empleador puede ser persona física o jurídica. Segundo, dice que puede ser en cualquier actividad, porque vieron que, utilizando una técnica de redacción que hoy no se utilizaría, porque es muy antigua, vieron que hace una enumeración de algunas actividades, dice compañía, agencia marítima, armador, patrón de buque, establecimiento rural, pero fíjense que no habla de comercio, no habla de industria, pero nadie duda de que a los efectos de la ley de licencia, esa definición se aplica también a las industrias, a los talleres, al comercio, a los servicios. Entonces, por eso es una enumeración que hace que realmente no es una buena técnica legislativa. Pero bueno, ahí lo que dice entonces es que puede ser persona física o jurídica, y después se agrega algo también que menciona Pla. Dice, persiga o no fines de lucro. Persiga o no fines de lucro. Hasta ahí lo tradicional. Y después dice que emplee uno o más trabajadores. O sea, que ¿cuál es el elemento distintivo para identificar cuándo hay un empleador? Emplear trabajadores. Emplear trabajadores. Aquel que emplee, o sea, el que da trabajo. El que contrata. El que contrata y da trabajo es considerado como empresario o empleador. A los efectos del BPS, o sea, de los aportes a la caja, los aportes a la caja, la ley dice que a los efectos de la presente ley, está hablando de la ley 16.190, que es la que establece, ¿verdad?, las diversas categorías que quedan incluidas dentro de las leyes previsionales. Entonces dice que a los efectos de la presente ley se considera empresario, y dice toda persona natural o jurídica, natural somos los seres humanos, o jurídica, pública o privada, persiga no fines de lucro, por cuya cuenta trabajen dependientes. O sea que en este caso, fíjense que no habla de el que emplee, sino que dice que es aquel que por cuya cuenta trabajen dependientes. O sea, aquel que dé trabajo a trabajadores dependientes. ¿Verdad? Aquel que dé trabajo a trabajadores dependientes. O sea que vuelve un poco a insistir en la idea de no importa que tenga fines de lucro, no importa que sea persona física o jurídica, lo importante es que emplee trabajadores dependientes. Con lo cual lo que está diciendo es que no es empleador aquel que contrata trabajadores independientes. Es decir, volviendo a los ejemplos de la clase pasada, si yo contrato a Cecilia y Tuño para que haga mi divorcio, bueno, eso no es, como ella ahí no es una trabajadora dependiente, yo no soy empleador de ella. Yo soy cliente, no soy empleador. Soy cliente, no soy empleador. Y creo que levantaba la mano Franco. Adelante, Franco. Hay una mano levantada, yo te voy a avisar. Adelante, Franco. Sí, profe, mi duda era porque en la placa anterior que tenías publicada decía toda persona pública o privada. Pero estamos hablando de pública que no sea estatal, ¿verdad? Porque ahí no lo especifica. Está bien tu pregunta. Me alegro que estés atento. Significa que todavía hay alguno que está despierto, todavía no se durmió el resto. No los dormí todavía. Gracias por la pregunta. Está muy bien. En realidad ahí entran las empresas públicas o las entidades públicas. ¿Por qué? Porque ahí vieron que esa ley es a los efectos de las contribuciones al BPS. Porque ahí la ley no está pensando en los empleados dependientes privados, está pensando en los funcionarios públicos. Lo que está diciendo es que el Estado, o sea, un ministerio, un gobierno departamental, un ente autónomo, un servicio descentralizado, es empleador y debe pagar aportes al BPS respecto de los funcionarios públicos. O sea, lo considera contribuyente a los efectos empleador, lo considera empleador, pero empleador de funcionarios públicos. Empleador de funcionarios públicos. Está muy bien tu puntualización. Acá lo que me interesa de esta definición del BPS es esa idea de que el empresario o el empleador puede ser persona física o jurídica, no importa que persiga fines de lucro, y que el elemento principal es que trabajen para él personas dependientes. Entonces, ¿cuál va a ser el juego ahí para el BPS? El BPS va a decir, bueno, yo para poder calificar a una situación, o a una empresa o persona física como empleador, voy a tener que demostrar que para él trabajan personas dependientes. Entonces, imagínense que yo contrato a Josefina en mi estudio jurídico como secretaria. Contrato a Josefina como secretaria en mi estudio jurídico. Y la tengo en negro. Entonces, el BPS, ¿qué es lo que va a tener que demostrar? Imagínense que ella me denuncia. Dice, no, me tiene en negro trabajando, voy de lunes a viernes, 8 horas, me paga 25.000 pesos, pero todo en negro. Bueno, y cae un inspector del BPS. El inspector del BPS, en base a esta ley, el BPS, en base a esta ley, va a tener que demostrar
que yo soy persona física o jurídica, va a decir, no, es persona física, perfecto, hasta ahí va bien. No importa que persiga fines de lucro, o sea, que la actividad, en este caso sería estudio jurídico, no importa que persiga los fines de lucro, hasta ahí también vamos bien. Soy empleador, que es lo próximo que va a tener que probar, que ella trabaja para mí en forma dependiente. Si prueba que ella trabaja para mí en forma dependiente, o sea, que es secretaria, que va de lunes a viernes 8 horas, y yo le pago los 25.000 pesos, entonces va a decir, acá hay un empleador. Si hay un empleador, va a tener que cumplir con las leyes previsionales y pagar los impuestos que correspondan. Eso es un poco la idea. La otra norma, estoy mencionando algunas normas que hablan de que dan definiciones de empleador, pero fíjense que, como muy bien dijo Franco Torres, son siempre leyes que no dicen a los efectos de la legislación laboral, dicen a los efectos de la licencia, a los efectos de los aportes al BPS. Y esta otra habla de lo mismo, o sea, define el empleador, pero a los efectos de las normas de libertad sindical, a los efectos de las normas que deben cumplir nuestro país respecto a el derecho de asociación. O sea, quién es el que tiene que cumplir, quién es el que debe permitir que los trabajadores se asocien y creen gremios, que puedan crear sindicatos. Entonces, este decreto, que es el 93 del año 68, que reglamenta convenios de la OIT, que son convenios que refieren a derecho de asociación, o sea, libertad sindical, pero vamos a ver dentro de algunas clases, dice que empleador es toda persona física o jurídica, empresa o establecimiento, incluso los dedicados a tareas rurales, o sea que los establecimientos rurales quedan incluidos, persigan unos fines de lucro que empleen uno o más trabajadores, O sea que repite más o menos las mismas cosas que ustedes vieron que dicen las leyes de licencia y las leyes para el BPS, en cuanto a que persona física o jurídica, con los sin fines de lucro, que empleen trabajadores dependientes. En otros países no tienen ese problema, porque las leyes definen a todos los efectos de la legislación quién es el empleador. Por ejemplo, en España, el Estatuto de los Trabajadores dice que serán empresarios todas las personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes. Acá comunidades de bienes se refiere a las sucesiones. O sea, puede haber sucesores, ¿verdad?, que contraten personas, por ejemplo, para las tareas hogareñas, una familia, ¿verdad? O sucesores que sigan con un emprendimiento, o sea, que hereden una empresa, yo que sé, un estudio jurídico, un estudio contable, un restaurante, ¿verdad? A eso se refiere con comunidades de bienes, o sea, los sucesores hasta que no terminan la sucesión de una empresa. Entonces, dice que puede ser persona física o jurídica, o comunidades de bienes, dice que reciban la prestación de servicios, de servicios dependientes. Entonces, otra vez, en España, cuando se identifica que hay una persona física o jurídica que recibe los servicios, o sea, que contrata los servicios de trabajadores dependientes, ese va a ser empresario o empleador. Y en Argentina sucede algo parecido, porque el artículo 5 dice que se entiende por empresa a la organización instrumental de medios personales, materiales o inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos, ¿verdad? Y ese es el calificado como empresario, ¿verdad?, en la medida que va a ser la persona que va a contratar a trabajadores para trabajar, ¿verdad?, en el ámbito de esa empresa. En definitiva, entonces, concluyendo, en Uruguay, empleador no está definido, la definición la da la doctrina y la jurisprudencia, pero sigue los criterios tradicionales que más o menos siguen todas las legislaciones, de decir, es persona física o jurídica, con o sin fines de lucro, que contrata, utiliza y emplea trabajadores subordinados o dependientes. Bien, hasta ahí el concepto de empleador. Como yo mencionaba hoy, lo que sucede muchas veces es que en la práctica pueden haber casos dudosos. En la práctica pueden surgir casos dudosos. Y hay cantidad de situaciones en las que pueden surgir casos dudosos. Para esos casos dudosos es que la jurisprudencia desde hace muchísimos años, fíjense ustedes ahí en la placa, y esto lo está extractado de Pla Rodríguez, estamos hablando de 1934, la justicia empezó a decir que frente a los casos dudosos, lo que importaba era tener en cuenta la realidad, la verdad, tener en cuenta la realidad de los hechos, de quién era el que realmente contrata el trabajo. Esto lo decía sobre todo para las situaciones, como veíamos hoy, de trabajo informal, de trabajo clandestino, de trabajo negro. Ustedes saben que hay cantidad de actividades, sobre todo el servicio doméstico, el sector rural,
algunas actividades comerciales, donde es muy común el trabajo en negro. Entonces, claro, cuando no está el trabajador registrado, queda la duda. A veces, bueno, ¿quién es el empleador? ¿Quién es el empleador? ¿Recuerdan cuando vimos en la clase pasada el contrato de pandilla? Y ahí, creo que fue Alicia que decía, bueno, puede ser de repente que hay una persona, ¿verdad?, que es el que de repente contrata a un grupo de trabajadores para ir a recoger los limones de una chacra, y esos trabajadores no están registrados en ningún lado, trabajan de repente un mes en la chacra. Entonces, ¿qué son? ¿Empleados del intermediario que los llevó? ¿Del pandillero? ¿Verdad? ¿Del jefe de cuadrilla? ¿O son empleados del dueño de la chacra? ¿O son empleados de los dos? ¿O no son empleados de nadie? Bueno, entonces, frente a esos casos es que la jurisprudencia empezó a elaborar, dice Pla Rodríguez, una cosa que se llama personería laboral del empleador. Personería laboral del empleador, que es una teoría que creó la jurisprudencia y la doctrina, con la idea de decir que en materia laboral el concepto de empleador no se aplica de manera rígida y de manera formal, sino que hay que atenerse a la realidad de la vida, a la realidad de los hechos, a la verdad de la vida. Hay que atenderse, como dice ahí, a las situaciones concretas y tener en cuenta un principio que después vamos a ver, que es el de primacía de la realidad. Es decir, bueno, acá no importa la forma, sino que lo que importa es la realidad. Y esa realidad se empezó a utilizar, o ese concepto de personería laboral, se empezó a utilizar para tratar de resolver diversos tipos de situaciones. La primera de todas es, obviamente, frente al trabajo negro, el trabajo no registrado, el trabajo informal. Ahí no es necesario ahondar mucho para hablar de esa situación, ¿verdad? Porque ahí claramente lo que hay es un empleador que simplemente no registra. Entonces, frente a esos casos, dice, no, acá hay personalidad laboral del empleador. Aunque usted no reconozca que es empleador, acá hay 25 testigos que dicen que usted contrató, usted pagó, trabajaba dentro de su local, y bueno, si usted lo tenía en negro, no deja de ser empleador y va a tener que correr con todas las consecuencias que ello deriva de esa situación. El segundo ejemplo fue un tema absolutamente procesal, para el cual se utilizó este concepto de personería laboral, que era cuando muchas veces en un juicio el trabajador demandaba no a la persona jurídica para la que trabajaba, sino que demandaba al nombre de fantasía, a lo que se llama el nombre comercial. Entonces, imagínense que un trabajador dice, mire, yo trabajo en Coca-Cola, pero en realidad no trabaja en Coca-Cola. Coca-Cola es el nombre comercial. En realidad la empresa se llama, no sé, se llama Coca-Cola Company Limitada S.A. de Estados Unidos. Entonces, claro, ¿qué podía suceder? Si ustedes se emplazan, y ustedes eso lo van a ver después en materia procesal, si ustedes se emplazan incorrectamente, puede ser que después terminen perdiendo el juicio por no emplazar correctamente a la empresa. O sea, si ustedes dicen, no, vengo a demandar, como yo le decía, al buque tanque Uruguay 1. Y no existe el buque tanque Uruguay 1, no es una persona jurídica. Ese no es el empleador. De repente, en realidad, atrás se llama Astoria Sociedad Anónima. Bueno, entonces, si ustedes demandaban, estamos hablando de hace 100 años, demandaban a buque tanque Artigas 1, después el juez iba a rechazar la demanda, pero decir, no, señor, usted no trabajaba para el buque tanque Artigas 1, usted debió haber emplazado a la sociedad comercial llamada Astoria Sociedad Anónima. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas veces el que demandaba un juicio era un trabajador de poca formación, con poco conocimiento, muchas veces, como veíamos, trabajaba en negro o no tenía los recibos de sueldo a mano, o sin estar en negro no conocía, de repente no tenía documentos y no sabía identificar. Entonces, cuando iba el abogado, le decía, no, yo trabajaba en el buque tanque Artigas 1. Y el abogado demandaba a buque tanque Artigas 1. Entonces, muchas veces se rechazaban las demandas por ese error de emplazamiento, por ese error formal de emplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que empezó a decir ahí la justicia? Como ustedes vieron recién, desde el año 1934 en adelante, bueno, que el juez en esos casos debía validar la demanda y validar el juicio y no rechazar el juicio, porque el juez lo que debería tener en cuenta es la verdad de la vida. Y bueno, si después a lo largo del juicio surgía que en realidad la empresa se llamaba Astoria, debía darse como bien convalidada la demanda, como bien entablado el juicio, y bueno, si después era deudor,
condenarlo. Entonces ahí utilizó ese concepto de personería laboral, para enmendar errores en el emplazamiento judicial cuando se identificaba incorrectamente al demandado, cuando se identificaba incorrectamente al demandado. Entonces, este concepto de personería laboral fue una cosa, un invento, digamos así, que utilizó la jurisprudencia laboral para enmendar errores de tipo civil. Con el paso del tiempo, este concepto de personería laboral se fue utilizando para otros casos más. El primero de ellos era para cuando había fraude laboral, cuando había lo que se llama intermediación fraudulenta. ¿Qué es la intermediación fraudulenta? Es cuando hay un tercero, que es el verdadero empleador, el verdadero empresario, pero que no quiere aparecer. Pero se trabaja para él, se trabaja en el local de él, y el beneficio es para él, pero no aparece él contratando, sino que aparece un tercero, lo que se llama el hombre de paja, un tercero insolvente, el hombre de paja. Imagínense este ejemplo. Imagínense que yo soy el dueño de una fábrica de productos lácteos. Imagínense que la empresa se llama Lácteos de Chocolate Sociedad Anónima. Y es la dueña del local, la dueña de toda la maquinaria, la que a su vez es la que produce los lácteos, ¿verdad? Leche, quesos, yo qué sé, ¿verdad? Leche chocolatada, no se imaginen, todos los productos lácteos, y a su vez después es la que lo vende en el mercado, a los distribuidores, a los supermercados, etcétera, etcétera. Bárbaro. Y dice, yo no quiero tener empleados, pues son un lío bárbaro. Entonces le dice a Josefina, che, Josefina, ¿por qué no abrís una empresa unipersonal? Y en BPS te pones como empresa unipersonal y vos contratás a todos los empleados, imagínense, son 500 empleados, y los contrata ella todos a nombre propio. Y Josefina no tiene nada, no tiene casa, no tiene autos, lo único que tiene a nombre de ella es la cédula y la partida de nacimiento. Y bueno, ella abre una empresa, contrata a los muchachos, contrata a los trabajadores, a los 500 trabajadores de la fábrica, y bueno, lo que hace la empresa esta que veíamos, Lácteos, Leche Chocolatada, Sociedad Anónima, le paga a ella, ¿verdad? Una X suma de dinero para que ella después la reparta entre todos los trabajadores. Y bueno, la empresa esa trabaja en sus máquinas, adentro de sus locales, es más, utilizan sus vestuarios, todo se realiza para esa empresa, pero la que figura como empleadora es Josefina. Bueno, eso es claramente un fraude laboral, porque un inspector le pregunta a Josefina, ¿usted qué se dedica? No, yo contrato a estos muchachos y los hago trabajar ahí. ¿Y usted tiene algún local? No, ninguno. ¿Y usted tiene plata en un banco? No, mire, la única plata es la que me paga esta empresa, y con ello le pago a ellos y yo me quedo con un 10% de ganancia. Yo gano acá un 10% de comisión por este pasamano entre lo que me paga la empresa y lo que le pago a ellos. Bueno, entonces en realidad ella no es empleadora. Es lo que se llama un tercero fraudulento, un hombre de paja. Estoy poniendo un ejemplo absurdo para que se den cuenta. Bueno, entonces, el concepto de personería laboral del empleador se empezó a utilizar, estamos ya en la década del 60, pero que ya pasamos del 30 al 60, se empezó a utilizar para calificar como empleador a aquel que se escondía, ¿verdad? Y que no quería aparecer como empleador. Entonces, en esos casos, en un juicio, imagínense que en el juicio los trabajadores le quedaron debiendo el aguinaldo. Entonces demandan a Josefina, porque Josefina es la que los contrató, la que los puso en el BPS como empleados de ella. Y ella les daba recibos y les hizo un contrato, todo figura a Josefina como empleadora. Bueno, la demandaron a ella, pero ella es insolvente. Entonces, el abogado seguramente, si es prudente, le va a decir, mirá, de acuerdo a lo que ustedes me están relatando, en realidad ustedes no eran empleados, Josefina. Vamos a demandarle igual a ella porque formalmente la que aparece como empleadora. Pero, por un tema de cautela, de prudencia, vamos a demandar también, como ella es un insolvente, por lo que ustedes me cuentan, vamos a demandar también a Lácteos Chocolatada, Sociedad Anónima. Lácteos Chocolatada, Sociedad Anónima, en el juicio va a decir, lo va a defender Alicia, como abogada, y va a decir, no, acá nosotros no somos empleadores porque no contratamos a los funcionarios, no los contratamos, no les pagamos y por lo tanto no somos empleadores. Bueno, si uno se tuviera en cuenta el dato formal de quién contrata y quién paga, efectivamente Alicia ganaría el juicio, los funcionarios solamente tendrían derecho a reclamarle a Josefina. Imagínense que la sentencia dice, condena así a Josefina a pagar 100.000 pesos de aguinaldo de tales reclamantes.
Y Josefina no tiene plata, o sea que Josefina no va a pagar la sentencia y los muchachos van a quedar sin cobrar. Bien, si así funcionara el derecho laboral, como ustedes se pueden imaginar, se estaría generando una gran injusticia, porque los trabajadores trabajaron realmente para otro, y ese otro se escapó, ¿verdad?, utilizando un dato formal como es no haber contratado y no haber pagado, y no haber registrado en BPS. Entonces, frente a eso es que los jueces crearon el concepto de personería laboral para decir, aunque usted no es empleador, se comportó como empleador. ¿Por qué se comportó como empleador? Porque era el que, aunque si bien no pagaba de forma directa, pagaba a través de otro, porque la plata se daba a Josefina. Y además, las tareas se realizaban dentro de su local, utilizando sus máquinas, y él era el beneficiario del trabajo. Entonces, el concepto de personería laboral se utilizó para los casos de fraude. Para los casos de fraude laboral, lo que se llama la intermediación fraudulenta. Lo que Plávano a ver que en el libro le llama el hombre de paja, o el intermediario fraudulento, o simplemente, ¿verdad?, un esquema en el cual claramente hay un fraude laboral. Entonces, para los casos de fraude laboral, es que se utiliza el concepto de personería laboral del empleador. ¿Para qué? Para adjudicarle la calidad de empleador a un sujeto que formalmente no es empleador, pero que sustancialmente se comportó como empleador. Adelante, Franco. Sí, profe, mi aporte sería que tipo, esta personería laboral del empleador vendría a ser como una garantía para los trabajadores. El fin es una garantía para el trabajador, que pueda cobrarse Exactamente. lo que le corresponde. Es eso. A ver, como yo lo explico esto siempre cuando tengo que hablar de repente en alguna charla en alguna facultad de otro país, o a veces uno tiene la suerte que lo invitan a hablar de estas cosas en otros países. Entonces, cuando uno habla de la personería laboral para otro país, dicen, esto es un invento de los uruguayos. Claro, esto es un invento, si no hay ninguna duda. ¿Por qué es un invento? Porque si uno estuviese en Brasil, en Chile, o en España, en Italia, en cualquier otro país del mundo, agarraría el Código del Trabajo. Y el Código del Trabajo de esos países hablan en todos los países del mundo, los códigos hablan de la intermediación fraudulenta, y hablan de quién es el empleador, y hablan de lo que se llama la interposición laboral y la intermediación fraudulenta. Entonces, no necesitan inventar un concepto doctrinario de jurisprudencia porque aplican un código, donde dice artículo tanto, dice que el tercero que hace esto es responsable, punto. Pero como acá no tenemos código, la jurisprudencia tuvo que inventar un concepto llamado personería laboral. Ahí usted tiene una sentencia de un tribunal de apelaciones del trabajo. A ver, de estos casos hay 100 por día, ¿no? No tanto, estoy exagerando, pero a ver, 10 sentencias por día mínimo hay que refieren a estos casos de personería laboral. ¿Qué es lo que dice ahí el Tribunal Tercero? Por ejemplo, dice que justamente dice que la solución en todos estos casos de dudas sobre quién es el verdadero empleador debe ser resuelta en materia laboral con un criterio uniforme derivado de los principios propios de esta disciplina, especialmente el de primacía de la realidad. Y hay que tener también en cuenta la buena fe, la dignidad humana, la desigualdad, etcétera, etcétera. Entonces después sigue diciendo, el principio protector, el principio de continuidad, el de razonabilidad, ayudarán también al juez en esta tarea de descubrir en el campo laboral el real empleador, que será quien tendrá personería a los efectos laboral procesal. ¿Qué significa personería a los efectos laboral procesal? De que si fue demandado, está bien demandado. Usted no puede decir, no, mire, usted porque no paga y no lo registró, no es empleador. Deberá tenerse presente que el derecho laboral tiene la suficiente autonomía para otorgar personería laboral a determinadas realidades. ¿Qué quiere decir con esto la justicia? Señor, aunque usted no sea empleador, formalmente se comporta en los hechos como empleador. ¿Por qué? Porque se benefició, porque el trabajo fue realizado para usted, en su local, con su maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a terminar diciendo el juez? Condénase a Josefina, como empleadora directa, y a esta otra empresa, Lácteos Chocolatados, Sociedad Anónima, como verdadero empleador. Y los dos solidariamente van a tener que pagarle los haberes adeudados a los trabajadores. Todo esto es una explicación para decirles que puede haber casos en los cuales hay una empresa o una persona que no siendo formalmente empleador, sin embargo, en materia laboral se le atribuya responsabilidad laboral. En estos casos son muy claros porque son casos de lo que llamamos de fraude laboral. Ahora bien, hay cantidad de otras situaciones en las cuales no hay fraude laboral,
y sin embargo van a ver que la legislación, la de nuestro país y la de muchos países del mundo, le atribuyen a un tercero responsabilidad laboral. Reitero, no son casos de fraude, pero igualmente la legislación, el ordenamiento, le atribuye responsabilidad a un tercero que no es empleador. ¿Por qué muchas veces hay casos en los cuales se atribuye a un tercero responsabilidad? Bueno, porque lo que dijo un poco recién, que me gustó mucho, Franco, cuando dijo Franco, por un tema de garantizar los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque puede haber muchas veces créditos laborales que se vean insatisfechos, o sea, que se frustren, que no se terminen pagando, si no adjudicásemos responsabilidad a algunas empresas que, sin ser empleadoras y tampoco tratándose de un fraude laboral, igualmente esas empresas, digamos así, tienen algún grado de relación indirecta con el trabajador, directa o indirecta con el trabajador, por vincularse con la empresa con la que es empleadora del trabajador, o porque de alguna forma tienen alguna injerencia en la relación laboral, o porque se benefician de alguna forma de ese trabajo humano. Y ahí, como se podrán imaginar ustedes, lo que estamos hablando es un poco de las leyes de tercerización, que vamos a empezar a estudiar, ¿verdad?, la clase que viene. Como dice ahí, en esta placa, hay en el mercado de trabajo, hay en las formas de organización de las empresas, muchos casos en los cuales se configuran lo que se llaman relaciones triangulares de trabajo. Relaciones triangulares de trabajo. Seguramente si yo le pregunto a alguno de los 69 que todavía quedan conectados, le pregunto, ¿alguno de ustedes algún día trabajó para Manpower? Alguno me va a decir, sí, yo trabajé para Manpower. ¿Alguna vez alguno trabajó para un Work Office? Sí, sí. ¿Qué es Work Office? ¿Qué es Manpower? Bueno, como ustedes saben, son agencias de empleo. Entonces, de repente, alguno de ustedes trabaja para Manpower, o sea, los contrata Manpower, pero no trabajan adentro de Manpower. Trabajan de repente adentro del Banco Santander, o adentro del Banco Itaú, o adentro del Banco República, o trabajan adentro de la UTE, o trabajan adentro de, no sé, del Museo Oceanográfico, o trabajan en la Intendencia de Montevideo. Porque, como ustedes saben, muchas veces hoy las personas son reclutadas por agencias de empleo, figuran como empleados de esas agencias de empleo, pero trabajan para otros. Entonces, fíjense ustedes la situación que se da, de que hay una empresa que es la que los contratan, pero el servicio se realiza dentro de otra empresa. Se realiza dentro del supermercado Disco, o de Tienda Inglesa, o de Antel, o de, no sé, de la Intendencia de San José, o la Intendencia de Salto, o adentro del Ministerio de Transporte, limpiando, barriendo, haciendo vigilancia. Entonces, hoy día muchas veces hay tareas que se realizan a favor de una empresa o de una entidad pública, pero no son funcionarios o empleados de esa entidad. Entonces, ahí se da lo que se llaman relaciones triangulares de trabajo. Bueno, ¿qué puede suceder? Que de repente quiebra la empresa de limpieza que trabaja para la Facultad de Derecho. Quiebra la empresa que trabaja para la Facultad de Derecho. Entonces la pregunta es, ¿a usted le parece justo de que ese empleado que trabajó limpiando las aulas o los baños en los que vamos ustedes a tomar clase y nosotros a dar clase, y que esas personas de repente no puedan cobrar su licencia, su aguinaldo, su sueldo que se les quedó debiendo, porque no son empleados de la facultad, sino que son empleados de Bril Limitada? O sea, estoy inventando un nombre. Bueno, seguramente muchos de ustedes van a levantar la mano y van a decir, no, profesor, es muy injusto que esas personas se queden sin cobrar. ¿Por qué? Porque en realidad limpiaron y nos beneficiamos nosotros, o sea, la facultad. Bueno, entonces, como ustedes se podrán imaginar, acá estamos hablando ya entonces de esto que se llama la tercerización, que implica que hay una entidad pública o privada que, sin ser empleadora, va a ser adjudicada una responsabilidad porque de alguna forma se benefició de ese trabajo. De alguna forma se benefició de ese trabajo. Entonces, hoy día tenemos casos como la subcontratación, la intermediación, el suministro de mano de obra, u otras formas más complejas de organización empresarial, como ahora vamos a ver después, que se llaman las redes de empresa, los grupos de empresa, los conjuntos económicos. Casos en los cuales entonces se va a generar una necesidad de que haya una protección del trabajo humano y, por lo tanto, una comunicación de responsabilidad, una extensión de responsabilidad, ¿verdad?, hacia aquel que, sin ser empleador, reitero, aquel que sin ser empleador, las leyes en los países, por cuestiones éticas, por cuestiones de política legislativa,
por cuestiones de carácter económico, filosófico, entienden de que debe haber un tercero que, sin ser empleador, debe compartir esa responsabilidad. ¿Cuáles son los elementos que se utilizan para extender esa responsabilidad? Bueno, en algunos casos es la propia ley. Es el caso de las leyes de tercerización. Las leyes de tercerización van a decir que cuando hay una intermediación, un suministro, o cuando hay una subcontratación, va a haber un tercero que es el que contrata a ese intermediario, a esa agencia de empleo, ¿verdad? Como Manpower, Work Office, o que contrata a esa empresa de vigilancia o limpieza, como es el caso de la facultad, un ministerio, etcétera, que va a entender que cuando hay subcontratación, intermediación o suministro de mano de obra, la ley es la que va a decir que hay corresponsabilidad. Entonces, retengan, para entender la clase de hoy, arrancamos hablando de que el empleador es el que contrata, paga y utiliza el trabajo. Y fíjense que ahora yo le estoy hablando de casos en los cuales hay alguien que no paga, hay alguien que no contrata, hay alguien que no registra, hay alguien que de repente ni siquiera da las órdenes al trabajador, pero igualmente es responsable. Ejemplo, si la Facultad de Derecho contrata con una empresa de limpieza o de vigilancia, ¿verdad? Por ley de tercerizaciones, la Facultad de Derecho va a tener que pagar los saberes de esas personas si la empresa quiebra y no le paga a sus funcionarios. Pero la Facultad de Derecho no es empleadora, porque no los contrató, no los registró, no les paga, pero como en cierta forma se beneficia de ese trabajo, como muy bien dijo hoy Torres, Negreira, como dijo muy bien Franco Torres, por un tema de garantía social, o sea, de garantía de esos trabajadores para que no se queden sin trabajo, sin cobrar, la ley refuerza la garantía, laboral, estableciendo un corresponsable, en este caso, la Facultad de Derecho. Hay otros casos en que esa responsabilidad no va a ser derivada de una ley, sino que va a ser derivada de una concepción doctrinaria y jurisprudencial. ¿Cuál es esa concepción doctrinaria y jurisprudencial? Bueno, vamos a ver que en Uruguay, por ejemplo, cuando hay grupos económicos, lo que llamamos conjuntos económicos, a pesar de que no haya ninguna ley, los jueces crearon un concepto llamado teoría del conjunto económico. Y dicen, bueno, si hay varias empresas que actúan como un grupo económico, porque son varias empresas que responden a un mismo dueño, o grupo de dueños, o empresa multinacional, los va a corresponsabilizar, aunque no sean las que hayan contratado al trabajador. Pero todas las unidades del grupo, todas las empresas que forman ese grupo, van a responder frente a ese trabajador. Y bueno, y vamos a ver que hay otros casos. Entonces, en Uruguay tenemos casos de responsabilidad sin ley y casos de responsabilidad con ley. Naturalmente, cuando hay una ley que lo dice, es más fácil y no genera ninguna discusión, como es el caso de las leyes de tercerización. Hay otros casos en los cuales hay una corresponsabilidad no adjudicada por ley, sino por categorías jurídicas. Y para eso, entonces, es que la jurisprudencia utiliza el concepto de personería laboral del empleador, utiliza el principio de primacía de la realidad, el principio protector y un concepto amplio de empleador. Para finalizar la clase de hoy, entonces, hay casos de comunicación de responsabilidad, o sea, hay casos en los cuales hay un corresponsable que están regulados por ley. ¿Cuáles están regulados por ley? Bueno, los de la tercerización, que son esas leyes que ustedes tienen ahí, la 18.099 y la 18.251, ¿verdad? Que regulan los casos de intermediación, suministro y subcontratación. Además de eso, hay otras leyes que también establecen un régimen de corresponsabilidad. Por ejemplo, las leyes 2.904, 10.489 y 12.590. O sea, hay varias leyes muy antiguas. La primera es del año 1904, para que ustedes se hagan una idea. La ley del año 4, la de 2.904, y las otras dos son leyes de 1944 y 1950, ¿verdad? Que establecen que cuando hay una venta de establecimiento, una enajenación de establecimiento, una transferencia de empresa, hay una corresponsabilidad entre comprador y vendedor. Para ser claros. Imagínense que yo soy dueño de una fábrica, ¿verdad?
y vendo el establecimiento comercial, o sea, vendo la planta industrial. Vendo la planta industrial. Bueno, yo que soy el vendedor, obviamente, soy responsable por los trabajadores que trabajan en la planta. Y bueno, imagínense que les estoy debiendo la licencia, el aguinaldo, el salario vacacional. Bueno, naturalmente, si yo adeudo esas cosas, yo empleador voy a ser responsable. Pero el comprador también va a ser responsable frente al trabajador. Pero el comprador también va a ser responsable por las deudas que yo pueda estar debiendo. ¿Esto para qué es? Ustedes dirán, pero ¿cómo va a ser responsable el comprador si no es el empleador? Bueno, esto es una garantía, como mencionaba hoy Torres, una garantía, o sea, las leyes buscan tratar de garantizar que los trabajadores no se queden sin cobrar. ¿Por qué? Porque no se olviden que al vender la fábrica, al vender la planta, los trabajadores, entonces, los activos, las máquinas, el local, todo va a pasar al comprador. Y de repente el vendedor se quedó sin nada, se quedó insolvente. Entonces, justamente para evitar los riesgos de esa insolvencia, es que estas leyes que estoy mencionando establecen un régimen de responsabilidad. Hay otros casos de comunicación de responsabilidad, establecidos por leyes especiales. Un ejemplo, el artículo 12 de la 14.188. El artículo 12 de la 14.188. Esa ley lo que dice es que los socios de las SRL son responsables solidariamente con la sociedad por las deudas salariales frente a los trabajadores. Entonces, imagínense que Josefina, Alicia, Cecilia y yo, los cuatro tenemos un 25% cada uno en un colegio privado, en un gimnasio. Imagínense que tenemos un gimnasio. Somos dueños de un gimnasio de 3 pisos, moderno, ¿verdad? Lleno de aparatos, que además tiene piscina. Los cuatro ponemos un gimnasio. Y ese gimnasio es una SRL. Imagínense que quebró la sociedad. Y todos los que están acá, ustedes, los estudiantes, son profesores ahí de educación física y de la piscina, profesores de natación, y se les quedó debiendo no sé, el aguinaldo, el salario vacacional, el sueldo del último mes, etc. Bueno, esta ley lo que dice es que si no paga la sociedad esas deudas, ustedes nos pueden reclamar a nosotros también, y nosotros vamos a tener que pagarles porque somos sociedad, somos responsables solidarios. ¿Quién es el empleador de ellos? La SRL. Imagínense que se llama Gimnasio SRL. Bueno, Gimnasio SRL es el empleador de ustedes, que es una persona jurídica. Pero esta ley lo que dice es que los socios de las SRL son responsables por las adeudos salariales frente a los trabajadores. Bien. Hay otra ley que ustedes tienen ahí en la pantalla, que es la ley 16.074, en el artículo 60, en una redacción que se le dio hace algunos años, que dice que, a su vez, los dueños de las empresas, los administradores de las empresas y los administradores y directores de las empresas también son responsables frente al Banco de Seguros del Estado por las deudas por no pago de la póliza de accidentes de trabajo. Entonces, ahí tienen otro ejemplo de una ley especial que establece una responsabilidad frente al Banco de Seguros cuando no se contrata el accidente de trabajo, y la responsabilidad no es solo de la empresa, sino también del director de la empresa, del administrador de la empresa y del dueño de la empresa. Y finalmente también hay normas especiales que establecen la responsabilidad de los directores de sociedades anónimas por el caso de incumplimiento de normas laborales. Bueno, para finalizar la clase, una menciona casos de responsabilidad sin ley. O sea, casos de corresponsabilidad, o sea, casos en los cuales puede haber una empresa que sin ser la empleadora directa, igual puede ser considerada como responsable frente al trabajador. ¿Cuáles son esos casos? Bueno, un caso es cuando hay lo que se llama una sucesión de empresas, pero una sucesión de empresas fraudulenta. Me explico. Vieron que yo hoy les hablé del caso de la enajenación de establecimiento comercial. La enajenación de establecimiento comercial es un negocio legítimo. Yo tengo una planta láctea, como yo le decía, una planta de productos lácteos. Y bueno, viene una empresa norteamericana y me dice, le doy $10 millones por la planta.
se la sacó, ya mismo, mire, se la vendo, acá la tiene, perfecto. Y ahí le vendo la planta. Bárbaro. Eso es un negocio totalmente legítimo y no estamos bromando a nadie, ni al BPS, ni a la DGI, ni a los obreros. Eso es totalmente válido. Todos los días hay negocios de compraventa de empresas, farmacias, carnicerías, taxis, ómnibus de COPSA, de CUTSA. Todos los días hay negocios de venta de establecimientos o de ese tipo. Totalmente legítimo. Bueno, eso está regulado en las leyes que yo les dije hoy, que establecen la corresponsabilidad laboral entre el comprador y el vendedor. Pero yo les pongo otro ejemplo. Imagínense que yo soy el dueño de un restaurante. El restaurante se llama, le llama El Pollo de Oro. Imagínense que el restaurante se llama El Pollo de Oro. Bárbaro. Y me va mal en el negocio, y quedé debiéndole plata a la DGI, al BPS, también le debo plata a ustedes, que son los mozos, los cocineros, etc. Entonces, cierro la empresa, no les pago a nadie, ni a la DGI, ni al BPS, ni a ustedes, y al otro día, en la vereda de enfrente, abro otro restaurante que se llama La Vaca Loca, y me llevo todo el mobiliario, me llevo las heladeras, y en el local de enfrente abro otro local. Y lo único que me llevo es al jefe de cocina, que es muy bueno, ¿verdad? Al parrillero, y me llevo a 2 mozos. Y todo el resto del personal quedó despedido y no cobraron nada. Fíjense ustedes que ahí lo que hubo fue un local que cerré. Imagínense que se llamaba, como yo les decía, El Pollo de Oro Sociedad Anónima. Y al día siguiente abrí otra empresa enfrente, que, como yo les contaba, se llama La Vaca Loca SRL. Ahí lo que hubo fue también una sucesión de empresas, sucesión en el sentido de que yo me llevé ese mismo rubro, me llevo a algunos empleados, otros no, quedaron por el camino, esos son los que no cobran y los que me van a hacer el juicio, pero me voy a llevar, como yo le decía, las sillas, las mesas, los tenedores, las heladeras, o sea, me voy a llevar todos los activos. Ahí no hice ninguna compraventa de establecimiento, simplemente me lo llevé porque yo soy el dueño. Pero yo no figuro como dueño, en la nueva sociedad no figuro yo, figura Josefina como dueña, y Josefina es mi hija. Josefina figura como dueña y es mi hija. Y como yo le decía, abrimos una sociedad anónima distinta. Entonces, ¿qué podría pasar? Ustedes hacen un juicio con un abogado diciendo, mire, vengo a reclamar, esta empresa se cerró El Pollo de Oro, sociedad anónima, se llevaron todo, no quedó nada, es una empresa insolvente. Entonces, también en el juicio también le agregan la demanda, también la hacen contra Vaca Loca Sociedad Anónima. Y ustedes dicen, mire que está a nombre de Josefina, pero en realidad el verdadero dueño es el padre, que era el dueño de la otra, que era el que nos daba las órdenes, y vimos que está ahí enfrente, que se llevaron las sillas, se llevaron los bancos, se llevaron las heladeras, se llevaron los televisores, se llevaron, no sé, las licuadoras, se llevaron todo para allá. Bueno, si ustedes prueban en un juicio ese trasiego de un lado a otro, eso es lo que se llama una sucesión fraudulenta de empresas. Eso es lo que se llama una sucesión fraudulenta de empresas. Entonces, fíjense ustedes que esa empresa, a pesar de no ser la empleadora de ustedes, va a terminar siendo responsable en el juicio. Si yo a ustedes les digo, bueno, ¿en qué ley está previsto eso? Y les doy 10 días para que me busquen la ley y me la traigan a clase. Y el que me traiga esa ley, ya le doy, pasa con 12. Si ustedes me encuentran una ley que diga eso, no vengan más a clase, pasen con 12. Pasen con 12. Les doy una semana. Les aseguro que en una semana van a venir y van a decir, profesor, no encontré la ley. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ley que diga eso. Ahora, ¿a ustedes les parece justo que esos trabajadores se queden sin cobrar? Claro, si ustedes o todos van a decir, no, profesor, no es justo, porque eso es un caso de fraude. Eso es un caso de fraude. Cerró una empresa y abrió otro. Bien. ¿Y cómo hacen para responsabilizar a la otra empresa? En base a esas teorías que dije hoy de personería laboral del empleador. En base a la personería laboral del empleador. Entonces, la personería laboral del empleador, ese concepto de que el juez tiene libertad, digamos así, para adjudicar el concepto de empleador, la calificación de empleador a una empresa que no es empleadora cuando hay un caso de fraude, es lo que permite, a través de ese concepto de personería laboral, a través del concepto de primacía de la realidad, a través del concepto de fraude, es que el juez entonces va a poder adjudicar responsabilidad a un tercero que no es el empleador. A un tercero que no es el empleador. Y el último ejemplo es el de grupo de empresas. El grupo de empresas, léanlo en Pla Rodríguez,
y léanlo en el libro de Raso, van a ver que el grupo de empresas es cuando hay más de una empresa, más de una sociedad, pero que responde a un mismo interés, o sea, un mismo grupo de personas, o a una persona, o a una familia, ¿verdad? Yo soy el dueño de 10 restaurantes. Todos son sociedades anónimas separadas. Uno es una fábrica, un restaurante de pastas, otro es de tapas, otro es una churrasquería, otro es una de local de comida rápida de panchos y chivitos, pero son todas sociedades separadas. Pero yo soy el dueño de todos. Bueno, entonces, cuando hay un grupo de empresas en los cuales se identifica que hay identidad de giro, que hay ¿verdad? El mismo dueño detrás de todas ellas, aunque sean sociedades separadas, son considerados como un grupo económico. Y cuando hay un grupo económico en nuestro ordenamiento laboral, sin ley que lo establezca, la justicia dice, hay un único empleador, hay un mismo empleador. Todas las empresas son un mismo empleador. Y si son un mismo empleador, todas ellas van a responder solidariamente frente al trabajador. Eso léalo en Pla Rodríguez, en todo caso, si después tenemos tiempo lo vamos a profundizar. En suma, lo que estamos diciendo con todo esto es que pueden haber casos en los cuales hay un sujeto que sin ser empleador directo, igualmente es corresponsable frente al trabajador. Y en algunos casos por ley, leyes de tercerizaciones que vamos a estudiar la clase que viene. A partir del lunes que viene, entonces quedan convocados para empezar a ver las leyes de tercerización. Eso no está en Pla. O mejor dicho, Pla habla sobre la intermediación y la subcontratación. Pero está hablando de una ley del año 43 que está derogada. Eso no corre en Pla. Tampoco corre en Barbagelata. Ahí van a tener que leer, ¿verdad?, el libro de Raso. Ahí les conviene leer en el libro de Raso, o también tienen subido a la página web, o también tienen subida a la página EVA nuestra, cantidad de artículos. Hay artículos de Gautier Garmendia, hay artículos de Raciati, hay artículos de Hugo Fernández, hay artículos de 25.000 autores sobre el tema de las leyes de tercerización. El 50% del escrito es sobre las leyes de tercerización. No se pasen por arriba las leyes de tercerización. Las dos clases que vienen son dos clases muy importantes. Bueno, ¿alguna pregunta? Nos quedan 25 segundos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo, profesor, Sí. quisiera hacerle una pregunta que me quedó una duda con respecto al fraude laboral, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una conocida que ella tiene su empresa dentro del mismo local donde funciona otra empresa. La otra empresa es una SRL y ella es una cooperativa. En el caso de que la otra empresa de quiebra y, bueno, que hay algún empleado desempleado, ¿le reclamarían a ella? Bueno. ¿Puede estar dos empresas en el mismo espacio físico? Bueno, ahí está. Muy bien la pregunta. El hecho de compartir un mismo espacio físico no implica que se haga un fraude laboral. Hay cantidad de ejemplos en los cuales hay empresas que alquilan un mismo local, pero imagínense que es un estudio contable y un estudio jurídico, que alquilan un mismo local, pero funcionan por separado. Cada uno tiene su personal. Otra cosa diferente es cuando trabajadores que comparten un mismo lugar físico, en el cual hay empresas separadas, esos trabajadores trabajan indistintamente para todas las empresas en ese espacio físico. Ahí sí, y aun cuando no haya fraude laboral, puede haber un grado de responsabilidad en base a las leyes de tercerización o a ese concepto de personería laboral que vimos en el día de hoy. Pero ojo, no quiero que se queden con la idea de que alguien que comparte un mismo lugar, porque si no, de lo contrario, todas las empresas que dan dentro de un shopping, todas serán responsables por todos los comercios del shopping, por todos los funcionarios que hay dentro de un shopping, y así podríamos seguir hablando de cantidad de situaciones en las cuales, como ustedes saben, hoy día se comparten lugares físicos, ¿verdad? Eso pasa en zona franca, eso pasa en los parques industriales, hay cantidad de empresas que comparten lugares físicos. No por eso son corresponsables frente a los trabajadores. Solo hay corresponsabilidad cuando todas las empresas dan órdenes o utilizan los servicios de esos trabajadores en ese espacio físico, a pesar de no ser empleadoras de esos trabajadores. Bueno, que tengan un buen fin de semana, les agradezco por haberse conectado y el lunes que viene empezamos con tercerización. No sé, Josefina, Alicia y Cecilia, si pudieron averiguar si el lunes arranca. Lucy todavía no contestó, pero sí, ella ya se había comprometido a dar la clase.
Así que quédate tranquilo. Bárbaro. Buen fin de semana. Gracias, Igualmente. gracias a todos. Chau, Chau, chau. chau.